Víctor Mansi, bienvenido a Libros Peruanos. Gracias, Gustavo. Ahora se trata del libro La Cantuta, Actas de sesiones de consejos de ministros. Y presenta una introducción bastante sugerente, en el que hay unos 5 puntos interesantes. En primer lugar, se insiste en la clase política que es pleonéxica, o sea, que no está en función de la justicia social, sino de su propio beneficio. Así es. En segundo lugar, se habla de una educación que debe ser un bien común, y no es el caso nuestro. En tercer lugar, se busca controlar y vigilar a la educación mediante su manipulación ideológica. En cuarto lugar, la educación, en la introducción, se presenta también como parte del aparato ideológico del Estado, como fue estudiado por Althusser y previamente por Gramsci. Y en quinto lugar, estas ideas guían el trabajo en lo político, en lo administrativo y en todo lo demás de la vida universitaria. Es así la parte más resaltante de la introducción. ¿Cómo más que podemos concluir? Bueno, esencialmente la introducción es un encuadre teórico para analizar las decisiones del poder, porque nosotros no conocíamos las actas de sesiones de Consejo de Ministros, eso era secreto de Estado. Entonces, gracias a la labor que tuvieron Cristóbal Jobim y Antonio Zapata, ¿no? de digitalizar, ¿no? con la aprobación presidencial las actas de sesiones de Consejo de Ministros, ¿no? Ahí recién tú te enteras que una cosa es lo que dicen los diarios, los medios controlados por el poder, y otra cosa distinta son las decisiones que se tomaron, ¿no? En algunos casos muy cruciales, ¿no? Que afectaban vidas humanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto nos permitió indagar, porque la pregunta es, sobre la Cantuta, ¿qué cosas se dicen en las actas de sesiones de Consejo de Ministros? Y nuestra sorpresa fue que desde el año 48, con José Luis Bustamante y Rivero, ya había alusión, ¿no? a la educación y al Instituto Pedagógico Nacional de Varones, que después en la época de Odría se convirtió en Escuela Normal Central. Y durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry se convirtió en Universidad Nacional de Educación. Entonces nosotros nos sorprendimos en encontrar en cada sesión de Consejo de Ministros alusiones directas a la Cantuta. Eso no ocurre con otras universidades del país, solo con la Cantuta. Y lo paradójico es que en la introducción hablamos de un término, una etimología griega, ¿no? Pleonexia. Como tú sabrás, el lenguaje latino y el castellano de los españoles tienen, ¿no? raíces griegas, ¿no? grecolatinas. Y en este caso, la palabra pleonexia quiere decir, ¿no? justamente decisiones que se tomando la ventaja del poder y en beneficio propio, no de personas, sino de la clase política peruana, ¿no? Claro. Por eso que su primer capítulo empieza enfocando el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, del 45 al 48. Fecha de inicio muy significativa, porque es justamente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y al advenimiento de un nuevo hegemón en el planeta, que es el imperialismo norteamericano. Así es, así es. Ahí, Gustavo, lo importante es las cortas primaveras democráticas que tuvo el Perú. La primera corta primavera democrática después de una larga dictadura, ¿no? y de un gobierno, si se quiere, no todavía aristocrático, el primer gobierno de Manuel Prado. El gobierno de Bustamante y Rivero fue un ascenso, ¿no? de las clases populares hacia el poder, ¿no? O sea, él subió al poder con el apoyo del Partido Aprista, del Partido Comunista, ¿no? y de los sectores progresistas. Pero cuando estuvo en el poder, el Partido Aprista se convirtió en su fiscalizador y en su enemigo. Y las cámaras de diputados, el Parlamento, estaba en poder del Partido Aprista. No suena a historia reciente, ¿eh? Y, por ejemplo, se daban leyes antojadizas, sin presupuestos, en fin. Entonces, Bustamante y Rivero estuvo en la estocada porque el Partido Aprista le dio una sonada para derrocarlo, ¿no? Y después lo derrocó, si se quiere, ¿no? toda la burguesía peruana agroexportadora del azúcar, ¿no? Entre ellos Pedro Beltrán, que encabezó ese golpe de Estado con Odría, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enemigo feroz del Partido Aprista en esa época era Odría, pero no tanto Odría, ¿no? sino esa burguesía agroexportadora del azúcar, ¿no? que tenía a Lapra entre sus enemigos más jurados, ¿no? Claro.
Y el capítulo también insiste en otras ideas. Por ejemplo, hay un acápite que se llama Totalitarismo en pugna. Así es. Totalitarismos en pugna. Y justamente lo pone para resaltar que lo que se desestabilizó a Bustamante y Rivero fue los sobrevivientes o totalitarismos tanto del APRA como del Partido Comunista y también de la extrema derecha. Es decir, había sido derrotado el totalitarismo nazi en el mundo a través de la derrota de Hitler, pero la ideología del fascismo sobrevivía, y sobre todo en nuestros medios. Así es, así es. Lo más interesante, ¿no?, que el mismo Bustamante y Rivero, cuando lo deportan a Buenos Aires, escribe sus memorias y ahí denuncia, ¿no?, que el APRA era un partido fascista. Él lo dice con sus propias palabras, es un partido fascista. Además, ¿no?, se queja, ¿no?, de que su ministro de Economía y Premier, ¿no?, era manejado por Pedro Ventral Espantoso y también lo acosaba. Y en cierta medida el movimiento sindical incipiente, porque la mayor parte del movimiento sindical está en manos del APRA. Pero por ejemplo los comunistas en ese tiempo no tenían tanta presencia, ¿no?, eran pocos. Pero aún así, ¿no?, participaron en el gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no?, con una parte de parlamentarios que eran comunistas. Y eso no hay que ocultarlo, ¿no? Sin embargo, ¿no?, Bustamante, quien da el golpe a Bustamante es la extrema derecha, ¿no? Y Bustamante se queja de eso. En sus memorias, que es bueno leerlo, él dice claramente quién es quién, ¿no?, dentro del espectro de la democracia peruana del 45 al 48, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se instala pues la Guerra Fría, ¿no? Se instala justamente ese poderío hemisférico de Estados Unidos sobre el Perú. Y eso es consciente Bustamante y Rivero, lo dice, ¿no?, en su memoria. Ajá. Y alumbrando el aspecto educativo de esta fase, concluye el capítulo hablando de la represión que cayó sobre San Marcos y el Colegio Guadalupe. ¿Cómo fue? Bueno, eso fue motivado por el partido aprista, ¿no? Una vez que fracasó la zonada y deportaron a muchos intelectuales, estudiantes, un grupo aprista quedó, ¿no?, en el Colegio Guadalupe y en la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, en el afán de que no deportaran o despidieran a los profesores que eran afines a ellos, hicieron una toma de San Marcos, ¿no? Entonces el Consejo de Ministros acordó, ¿no?, que se quitara la toma o se retomara la Universidad de San Marcos sin muertos, sin heridos. Y eso ocurrió, o sea, hicieron, no, nuevamente retomaron la Universidad de San Marcos, pero sin muertos, sin heridos, ¿no? Y eso Bustamante era consciente, él mismo escribió, ¿no?, la orden que se dio es que no debe haber ningún muerto, ¿no? No justificar el hecho de que han tomado, entonces, ahí por primera vez aparece la palabra terrorismo. Y hacia el APRA, ¿no?, los actos terroristas del APRA, dice Bustamante, y uno se queda sorprendido, ¿no? Caramba, este no es un término nuevo, ¿no?, sino que justamente en el afán de que no expulsaran a todos los que estaban dentro de San Marcos, pertenecientes al APRA, hicieron esa toma a la universidad. Claro, el siguiente capítulo habla del gobierno, el ochenio, del general Odría. Así es. Del 48 al 56. Y se destaca que en el ochenio de Odría tuvo una fase represiva furiosa desde 1949 y no cesó a pesar de que su elección democrática advino bajo presión de los Estados Unidos desde 1950. Así. Y que la coyuntura de la guerra de Corea le dio un alivio económico al Perú muy importante, una especie de paz social momentánea, una conciliación de clases por la cuestión coyuntural, que favoreció la inversión pública, sobre todo en educación. Y ahí es cuando se crea la escuela normal, Así es, cuya lucha por la autonomía empieza bastante decidida y trata de ser contenida también con mucha decisión. Pero luego viene la crisis y la caída de Odría. ¿Qué pasa en este contexto? Bueno, ese es un contexto muy controversial en el sentido de política, ¿no? Por un lado, Odría es un dictador, eso nadie lo niega, ni él mismo, ¿no? Pero a su vez tiene el respaldo de Estados Unidos y ese respaldo también va en lo económico. Eso le permitió a Odría hacer grandes obras, porque su lema era hechos y no palabras. Entonces Odría, con el dinero que Estados Unidos le provee o le da en ventaja, empieza a hacer grandes unidades escolares dentro del Plan de Educación Nacional, que dirige el coronel en ese tiempo, Juan Mendoza Rodríguez,
¿no? Y se empiezan a hacer las grandes unidades escolares, o sea, se invierte, se hace ese Ministerio de Educación, ese que está en el parque universitario, que es inmenso, ¿no? Eso se hizo con plata del SECPANE. El convenio de Estados Unidos con Perú era a través del SECPANE. El dinero que se daba al Perú era por el SECPANE. Entonces también dentro de ese plan de educación se hace, ¿no?, que el antiguo Instituto Pedagógico Nacional se convierta en Escuela Normal Central. Pero para eso necesitaba inversión, comprar un terreno. Y el primer terreno se compró en Chaclacayo, en Ñaña, pero era muy pequeño. Entonces dijeron más arriba, Chosica. Y había un lugar que se llamaba La Cantuta, de los hacendados Solís. Ellos son los que le venden el terreno al Ministerio de Educación, ¿no? Y ahí se empieza a hacer la Escuela Normal Central, que por el lugar se llamaba La Cantuta, ¿no? Y esa Escuela Normal Central, los planos de edificación son parecidos o similares a la Universidad de Columbia de Estados Unidos, ¿no? Entonces uno se queda sorprendido el modelo, pero también la inversión. El gobierno americano dio una gran inversión para que se hiciera la gran Escuela Normal Central. Por eso se llama Central, ¿no? Y ahí confluían todos los sectores sociales de provincias que iban a ejercer el magisterio. O sea, ante la carencia, ¿no?, de muchos maestros con título, la Escuela Normal Central fue, ¿no?, la solución para concentrar a todos los maestros del Perú en una sola sede, ¿no? Y se construye ahí todo el sistema, ¿no?, parecido a una universidad como Columbia. Pero eso es dinero del SECPANE de Estados Unidos. Por ahí viene la cosa. Claro. Este dinero del SECPANE de los Estados Unidos no tiene un interés angelical ni neutro, sino que tiene también un fin clasista. Así es. Ya había percibido Estados Unidos que lo importante que era la lucha ideológica, sobre todo con el bloque comunista que ya estaba formado. Así es. Lo cual se va a ver con mucha nitidez cuando ustedes abordan el tercer capítulo, que se llama Segundo Gobierno de Manuel Prado Ugarteche, 1956-1962. Así es. Donde subrayan que el segundo gobierno se sometió a la política internacional anticomunista del imperio yanqui, a pesar de llegar al poder con los votos de los apristas y los comunistas. La escuela normal pierde su autonomía y su rango superior. Ante el triunfo electoral del APRA, Prado se niega a anular las elecciones y por ello los militares lo deponen con un golpe militar. ¿Fue así como aconteció? No solamente eso, sino el segundo gobierno de Prado se llama Gobierno de la Convivencia. En el libro ponemos, ni bien Prado asume el poder, da un decreto ley, ¿no?, un decreto legislativo en el Parlamento, dando amnistía general. Pero la amnistía solo era para militantes del partido aprista. ¿Y qué pasa con los comunistas? No, ellos no. Se acabó el asunto, ellos no. Porque hay un influjo norteamericano para, ¿no?, en la Guerra Fría aislar a todo simpatizante de la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, el gobierno de la convivencia, el APRA y el Movimiento Democrático Peruano de Prado votaban en el Parlamento leyes conjuntas. Pero como tú sabrás, en el gobierno de Odría, la Cantuta se convierte en Escuela Normal Superior. Así como en Francia hay una Escuela Normal Superior, la Cantuta se copia ese modelo. Y a instancias del senador odrillista José Antonio Encinas se da esa norma, ¿no?, la ley 12502, más o menos. Entonces, por ejemplo, ahí la Cantuta sube de rango y logra autonomía. Eso no le gustó a Odría ni al general Mendoza, que regresa después de tiempo al Ministerio de Educación y como premier. Entonces ellos dicen, bueno, la Cantuta está en rebeldía, no queremos. Y hay una sesión de Consejo de Ministros donde Juan Mendoza, el fundador de la Cantuta, el que hizo todo, se opone a que la Cantuta sea Escuela Normal Superior. Y ahí está en la sesión de Consejo de Ministros del 8 de junio de 1956, poco tiempo antes de dejar el poder Odría, que se opone, dice, no, hay que dejar la tarea de que la escuela normal vuelva a manos del Ministerio de Educación. No se oponían a su autonomía. Entonces, en el gobierno de Prado, esa consigna se recibe porque es política de Estado. No es cuestión personal, es política de Estado. Entonces, en 1960 se da una ley. Y en esa ley se le quita el rango de escuela normal superior y se dice, volverá al Ministerio de Educación. Pero lo curioso es que esa ley tomó todo lo que la Cantuta había propuesto. El sistema de créditos, el sistema de currículas, ¿no? En fin, muchos avances en las universidades peruanas se la deben a la Cantuta. Y eso hay que ponerlo bien en claro. Y el mentor es Walter Peñalosa. Inclusive la educación integral de ese tiempo que se había experimentado en la Escuela Normal Superior provenía justamente del enfoque del currículum integral y de la educación integral. Entonces,
Prado no está de acuerdo ni el APRA, ¿no? Entonces le quitan el año 60 el rango de escuela normal superior y comienza un conflicto con la Cantuta. Quieren tomar el gobierno de Prado a la Cantuta, los estudiantes y los profesores defienden su autonomía, ¿no? Se le cerca por 10 días la Cantuta así sometiéndole al hambre, ahí muere un niño, ¿no? Por el cerco. Entonces con un juez toma la decisión, bueno, que van a dejar la universidad en manos del Ministerio de Educación. Pero esos estudiantes se vienen esa noche, esa tarde en marcha de sacrificio a Lima, fue la primera marcha de sacrificio nunca antes vista, ¿no? Se vienen caminando toda la noche hasta Lima, hasta el Parlamento a reclamar, ¿no? Que se derogue esa ley. Pero esa ley no se derogó, ¿no? Continúa esa pelea. Entonces Prado, ¿no? Al ver que la Escuela Normal Superior no seguía sus órdenes y se adaptaba a sus políticas, vuelve a revivir el Instituto Nacional Pedagógico, el Instituto Pedagógico Nacional de Varones, ¿no? Dice que se ha creado, pero eso no se creó, eso ya existía antes y la Escuela Normal Central había superado esa institución. Pero ¿qué hace Prado? Vuelve a revivir una institución que ya había fenecido, ¿no? Diciendo que bueno, la Cantuta no hace caso a nuestras premisas, ya no nos sirve, entonces hay que volver a crear otra escuela normal. Y se revive, ¿no? Algo que ya había, si se quiere, no fenecido. Eso esencialmente es una pelea, ¿no? de cómo no se observa la educación y cómo se debe formar a sus educadores bajo un criterio clasista. Se niega mucho la neutralidad política, pero eso no es cierto, eso es mentira. Eso es para los intonsos que creen que eso es así, ¿no? En realidad cada plan de estudios, cada currícula tiene un objetivo, formar en la conciencia de ese educador para que repita los mismos modelos anteriores. Entonces los modelos racistas, los modelos de odio, ¿no? Hacia lo propio y originario están en esos planes de estudio. Y uno los ve ahora con el tiempo y se da cuenta, ¿no? Cuánto odio hay hacia lo propio, ¿no? Y a eso le llamaban nacionalismo. Entonces había una lucha permanente del sistema contra la conciencia de clase para formar así al magisterio peruano. Mira, más que conciencia de clase, conciencia política. Y en realidad, en el magisterio peruano, lo que más falta es conciencia política. Puedes tener las políticas que tú quieras, pero debes ser consciente que te están manipulando, te están imponiendo un rubro que tú sabes que eso no es cierto. Y se les enseña a mentir a los maestros. Enseñan mentiras. Y eso no puede ser, ¿no? Justamente la educación es enseñar en valores. ¿Y qué valores vas a enseñar si te están enseñando a mentir? Y a mentirle a la siguiente generación. Eso es lo más crudo que puede haber. Se entiende. Ahora, Prado se negó a afirmar el desconocimiento del triunfo electoral de Haya de la Torre. No, de Fernando Belaúnde. De Fernando Belaúnde. Sí. Porque todavía estamos ante el advenimiento de la Junta Militar de Gobierno. Ah, sí. El golpe que se le da. Sí, ganó Haya de la Torre, cierto, es cierto, pero sí, por poco margen, y hay una denuncia, ¿no? Empiezan a denunciar que ha habido fraude en el sentido que militantes apristas hacían el padrón electoral y ellos corrían el padrón electoral y el que no era de su agrado no estaba inscrito en el padrón electoral. Y los gamonales que eran afines al partido aprista, en el Cusco sobre todo, a palos me enviaban a los campesinos a que votaran por el APRA. Entonces, claro, esa denuncia, por ejemplo, la toma el ejército y dice hay fraude, ¿no? Entonces, evidentemente, Haya de la Torre se sentía ganador. Entonces, pero las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado, ¿no? Claro, lo cual no le gustó al gobierno norteamericano. Así es. Y eso es lo que viene en el siguiente capítulo que se llama La Junta Militar de Gobierno 1962-1963, donde se ilustra que la Junta Militar de Lindley no obtuvo el apoyo norteamericano y fue obligado a convocar elecciones en las que ganó Belaúnde Terry. Así es. ¿No? Pero sin mayoría parlamentaria ante el pacto aprodriguista, el infame pacto, donde la represión se generalizó y la educación universitaria en realidad fue sometida a control ideológico conservador. Es el periodo donde Hugo Blanco, por ejemplo, y también Guardia Mayorga sufren una carcelería. Así es, así es. Pero mira, Ricardo Pérez Godoy, cuando asume la presidencia, da el golpe de Estado y asume la presidencia, tenía, ¿no?, por objetivo volver a convocar elecciones porque había una denuncia de fraude. Entonces, el problema es que Ricardo Pérez Godoy quiere quedarse en el poder. Entonces dice, no, como Odría, yo también quiero repetir mis 8 años.
Entonces su segundo al mando, el comandante general del ejército, Lingley, Nicolás Lingley, le da un golpe de estado, lo cambian sencillamente, ¿no? Ni siquiera es un golpe de estado, lo cambian, ¿no? Toda la junta se reúne y lo cambian, sacan a Pérez Godoy y Lingley ratifica que va a haber elecciones, ¿no? Pero en ese tiempo, al final de Pérez Godoy, hay una gran protesta popular. En diciembre del año 61 se da el presupuesto general de la República y todo el presupuesto es para aumento de salarios a la oficialidad de las Fuerzas Armadas, en desmedro de los otros sectores. Y se genera una protesta muy fuerte, ¿no? Porque hay el abuso del poder para beneficiar a un sector. Y el presupuesto de la República para educación era magro. Con esa ley es peor. Y comienzan las protestas ya en diciembre, los mineros de Orgoya y Cerro de Pasco, en el norte las haciendas de Pucallá, etcétera, empiezan a sentir, ¿no?, ese tipo, porque se habían elevado los tributos excesivamente. Y la gente no podía pagar esos tributos. Y entonces comienza la protesta, ¿no? En Pucallá queman una hacienda. Entonces el ministro Germán Pagador, Blondet Pagador, dice, bueno, hay muchos comunistas, ¿no? Entonces hay que hacer una redada, ¿no? Y un consejo de ministros que está ahí detallado se acuerda, ¿no?, hacer una redada y capturar a todos, ¿no? Entonces imagínate, el Perú se convirtió en una gran cárcel, ¿no? Y esa gran cárcel inclusive a muchos lo llevaron al CEPA, ¿no? Ahí juntaron a casi todos y los llevaron al CEPA, ¿no? Entonces la opinión internacional era terrible porque se acusaba de una gran dictadura, ¿no?, a Pérez Godoy, ¿no? Inclusive, ¿no?, solo con el hecho que te acusaron de ser comunista ya estabas preso, ya, sin pruebas, sin nada. Entonces la agencia UPI saca la noticia, ¿no? Se está apresando, encarcelando a casi todos, ¿no? Entonces el gobierno dice, no, es una mentira, pero no es una mentira. Ahí está el ministro dice, eso es una mentira. Pero si ellos están acordando apresar sin pruebas a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, dentro de eso, por ejemplo, la Cantuta tenía un periódico mural que lo dirigía Gustavo Espinosa, ¿no? Y ese periódico mural hablaba justamente por Cuba, ¿no? Como tú sabrás, Porra Barnechea, el año 60, da, ¿no?, una conferencia en contra de Estados Unidos había ordenado que se expulse a Cuba de la OEA. Y Porra Barnechea da un discurso contrario. Y regresa al Perú, lo tratan con frialdad en el gobierno de Prado y al mes muere, ¿no?, un ataque al corazón. Entonces, por ejemplo, en la Cantuta sacaba periódicos, no apoyando a Cuba como un gobierno con autodeterminación, porque eso era de acuerdo a las Naciones Unidas. Y sin embargo se reprime, ¿no? O sea, se borra eso, se expulsa a los estudiantes, en fin. Y el vicealmirante Franklin Pease, papá de Franklin Pease, ¿no?, que era ministro de Educación, dice, bueno, hay que recesar la Cantuta de nuevo, ¿no? Hay que cerrarla. Ya no debe existir la Cantuta, ¿no? Y propone eso a Pérez Godoy. Pero al mes siguiente Pérez Godoy lo han quitado del cargo y asume Lingley. Y le dice, bueno, eso ya que quede, ¿no?, al margen. Entonces ustedes van dando cuenta que entre lo internacional, lo nacional y lo local hay un nexo, ¿no? En ese tiempo la Cantuta se veía con mucha preocupación por la junta militar del gobierno. Claro. Hasta que adviene el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry del 63 al 68. Así es. Donde el capítulo describe el sistemático sabotaje aproodriista del gobierno acciopopulista, la irrupción de las guerrillas, también el estatus de universidad que se le concede en 1965 a la Cantuta, y el golpe militar de Velasco, que son los principales hechos de este periodo. ¿Así es como sucede? No solamente sucede, sino que en las actas de Consejo de Ministros te dan algo que no sabías, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Belaúnde está en el gobierno, la convivencia, otra convivencia entre el APRA y su antiguo enemigo que los perseguía, el general Odría, fíjate, no, hasta ese nivel llegaron, ¿no? Ya no dejaban que Belaúnde diera normas. Entonces ellos tenían que gobernar con decretos supremos. Las leyes lo daban esa unión entre Odría y el APRA. Ahí está la foto, ¿no?, de donde está Beltrán, Eudosio Rabines, Odría, ahí La Torre, Prealé, ¿no?, el almuerzo de la convivencia. Pero la segunda convivencia. Y ellos saboteaban todo el gobierno de Belaúnde. Desde que comenzó el gobierno de Belaúnde lo saboteaban. Recuerdo mucho cuando Francisco Miro Quesada asume el Ministerio de Educación, él por haber puesto en un periódico, ¿no?, que iba a dar charlas sobre marxismo, el Partido Aprista lo llamó y lo censuró. Censuró a Miro Quesada, pero no porque fuera ministro, por sus ideas.
¿no? Porque él tampoco era comunista, ¿no? Pero él era un tipo crítico, un filósofo crítico. Y gracias a Miro Quesada la Cantuta logró ser universidad, porque dentro de su Acción Popular, ¿no? Miro Quesada, mucha simpatía con la Cantuta, había trabajado ahí, entonces empujó la ley, ¿no? Para que la Cantuta se convirtiera en universidad. Pero como tú sabes, las leyes lo daba el Parlamento, no el Palacio de Gobierno. Entonces tuvieron, ¿no?, que empujar los estudiantes para que la Cantuta se convirtiera en universidad. Una huelga universitaria nacional hizo, ¿no?, que la Cantuta prevaleciera, ¿no?, ante el Parlamento, y la convivencia APRA, Unión Nacional Odirista, aceptaran, ¿no?, que la Cantuta fuera universidad. Claro. Hasta este capítulo lo que se percibe en toda la descripción es que mientras que el imperio norteamericano estaba empeñado en que el Perú siguiera una trayectoria democrática, los sectores más recalcitrantes, ultrarreaccionarios y ultraderechistas en el seno de la política peruana iban por otro camino. Siempre frustraban el propio camino democrático del proyecto norteamericano. Entonces esto quizá nos hace entender mejor el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, 1968-1975, donde el libro destaca como hechos principales el giro político antiimperialista y prosoviético del gobierno velasquista. En segundo lugar, su política interior, que sofoca la oposición con la cárcel o el exilio. En tercer lugar, entre las importantes reformas estuvo la educativa, que acrecentó y que concentró a los principales intelectuales del país, pero fue implementada desde arriba. Y en cuarto lugar, fue defenestrado Velasco por el proyanqui Morales Bermúdez, que desmontó las reformas mismas. En otras palabras, entonces, aquella versión que decía que el general Velasco era un caballo de Troya del imperialismo no era cierto. Totalmente falso. Pero hay que aclarar las cosas, ¿no? Primero, la burguesía peruana no le interesa la democracia o las dictaduras. Lo que le interesa es el bolsillo y que no pierdan, ¿no? Y esa es la actitud que siempre han tenido, ¿no? Jamás les ha interesado la democracia, ¿no? Para esta burguesía peruana, la democracia es solamente un accesorio. Y muchas veces hemos visto, ¿no?, que han financiado golpes, ¿no?, han financiado campañas electorales. No les interesa la democracia. El concepto de democracia es un bien desechable para ellos, ¿no? No les interesa. Pero lo de Velasco no es que sea antiimperialista, tampoco era proimperialista. Velasco tomó una actitud neutra frente a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se metía al mar peruano y se sacaba toda la pesca. Entonces, ¿cómo vas a permitir que te estén robando en tus narices, ¿no? O lo del petróleo, que desde la época del 30... ¿no? Los Rockefeller se apropian, pues, del petróleo peruano y es como un territorio propio. Entonces, por ejemplo, el Estado no hizo nada porque a través de una ley, de un juicio mundial, un juicio internacional, el Perú no podía cobrarle los impuestos y se robaban el petróleo a tus expensas, ¿no? O la Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿no?, que falseaba sus libros contables y no te pagaba los impuestos o te pagaba poco, sobre pretexto de la crisis, nada más. Entonces, por ejemplo, todo eso hace, ¿no?, que un sector militar no tome la decisión de derrocar a Belaúnde, porque el hecho que ya rebasó la crisis política fue el Tratado del Petróleo, ¿no? Entonces, la famosa página 11 que se arrancó dándole, ¿no?, a Estados Unidos la propiedad, prácticamente a los Rockefeller, la propiedad de todo el petróleo peruano, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hizo, ¿no?, que un sector de las Fuerzas Armadas irrumpiera, ¿no? Pero eran progresistas, democráticos, eso es muy discutible, ¿no? Ahora, en la parte educativa hay que tomar un hecho, ¿no?, que para el primer gobierno de Velasco la educación no era un bien común. Y eso se ve, por ejemplo, cuando el primer ministro de Educación empieza a poner el decreto supremo 006 imponiendo a los cursos jalados en secundarias, el padre de familia debe pagar más o menos 100 soles. Eso sería ahorita como 800 soles, más o menos, por cada curso pagado. Eso era imposible, ¿no? Entonces hay en Ayacucho un levantamiento. Pero en otros lugares del Perú también había un levantamiento contra, ¿no?, la famosa nota 11, ¿no?, que tenías que pagar la educación. Entonces la educación ya no es gratuita, se convierte en un bien de lucro. Y el ministro lo decía para compensar el pliego de educación que iba creciendo. En el Perú la demanda por educación sigue creciendo, ¿no? A medida que la población aumenta, hay demanda por educación, hay demanda por escuelas, maestros, etcétera. Entonces eso no lo entendieron en el gobierno de Velasco, eso no lo entendieron, hasta que hubo este levantamiento en Ayacucho. Tuvieron que dar un giro en educación.
llamar a los intelectuales, a Salazar Bondi, a Peñalosa, a Emilio Barrantes, para que estructuraran una educación que por lo menos pasara a ser bien común. Entonces se aprecia mucho la reforma educativa, pero hay que ver que en Velasco, antes de la reforma educativa, hubo un levantamiento contra una política educativa que era pleonéxica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, Velasco tomó una actitud, abrió, por ejemplo, ya no quiso depender del mercado armamentístico norteamericano, porque vendían chatarra nomás al Perú. Y eso es lo que siempre se hace, venden chatarra a los países, ¿no? Y cobra altos precios. Entonces Velasco empezó a abrir, ya Belaúnde había abierto sus ojos al mercado armamentístico francés, con los aviones Mirage. Entonces eso no le gustaba a Estados Unidos. Y Velasco empieza a abrir sus ojos a la Unión Soviética, empieza a comprar aviones, empieza a comprar tanques, todo el armamento deja de ser norteamericano y es ruso. También abre sus relaciones diplomáticas con China. Entonces le acusa de comunista a Velasco, ¿no? Pero Velasco mismo le dice a Hildebrand, ¿de dónde voy a salir yo comunista, no? Yo soy militar toda mi vida. Entonces muchos dicen, no, que Velasco fue imperialista, no, pero fue comunista tampoco. Fue nacionalista en parte, sí, eso es cierto, hay que reconocer eso, no hay que ser mezquino, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Y hay mucha gente por sus simpatías o conveniencias personales que han estado durante el gobierno de Velasco, recordemos Sinamos, que estaba en contra de los sindicatos obreros y agredía a los obreros, ¿no? Y hay gente de izquierda, sobre todo el Partido Comunista Unida, que estaba ahí, bien metida, ¿no? Y que dirigía también la CGTP. Y cuando había problemas económicos, ellos decían, no, el gobierno es revolucionario, hay que dejar nomás, ¿no? Aguantaban, era un parachoque contra inclusive las marchas mineras, ¿no? Entonces eso está bien documentado, ¿no? Y Velasco también no era un santo, ¿no? Al día siguiente que Caritas le sacó un reportaje contra Velasco, Sileri estaba preso, ¿no? O sea, eso no hay que olvidar, ¿no? O también los exilios que se hacía contra maestros, abogados, políticos, que a veces la prensa no ponía. Pero eso está en los acuerdos del Consejo de Ministros. Dice, bueno, hay que exiliar a tantos, ya hay que exiliarlos, ¿no? Se acordaba por Consejo de Ministros. Imagínate, bueno, que Velasco fue una democracia, eso fue un golpe de Estado militar. Y hay que ponerlo en su lugar, ¿no? Por más que sea que es progresista, bueno, aparentemente. Pero si uno estudia el Consejo de Ministros, se va a dar cuenta que todo es apariencia, ¿no? Y en realidad, muchas cosas que no sabíamos, ahora lo sabemos con Consejo de Ministros. Por eso a mis amigos escritores les digo, no rectifiquen sus libros, porque hay libros que todos son ensalzamiento con Velasco. Y no han leído pues las actas de Consejo de Ministros. Yo les invito a que lean las actas de Consejo de Ministros, porque hay libros y libros y libros sobre Velasco, pero sin las actas del Consejo de Ministros. Ahora que las actas se pueden leer, yo los invito a que lean y que rectifiquen sus opiniones respecto a Velasco. Luego viene el capítulo que es el más profuso, que trata del gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. Así es. Del 75 al 80. Son muchos hechos que se abordan. En líneas generales, pues empieza la influencia yanqui desembosada, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que van a provocar un brutal shock económico. Y esto también provoca la reacción popular en el 76, en el 77, en el 78, en el 79. Es decir, la crisis económica se convierte en algo espantoso. Y igualmente viene la convocatoria de la Asamblea Constituyente, se cierra la Cantuta en el 77, luego se la reabre en el año siguiente, y luego, para poner una ilustración de lo que le pasó a este militar, en el 2020 la justicia italiana lo condena en ausencia a cadena perpetua por el bendito Plan Cóndor. Así es. ¿Qué habríamos que comentar? Bueno, primero sobre lo económico, ¿no? El gobierno de Morales Bermúdez acata todas las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Primero el pago de la deuda externa y después el bienestar público, ¿no? Entonces imagínate una deuda espantosa, ¿no? De millones y millones de dólares que tiene que pagarle el ciudadano peruano. Y se producen los grandes shocks económicos, es decir, devaluación monetaria. Y eso fue terrible en el año 76. Yo participé, tenía 16 años y soy testigo de eso, ¿no? De cómo la gente salía espontáneamente a la calle a protestar contra esa medida económica. Y cómo la CGTP se opuso a ello.
le decía a la gente, no, pero ahí están los ultras, ¿no? Y la gente no entendía nada de eso, porque ellos estaban avalando al gobierno de Morales Bermúdez en la creencia de que estaba continuando con el plan de Velasco. Entonces el 77 fue peor. Pero en las actas de Consejo de Ministros, eso hay que verlo, ahí hay cosas que te sorprenden, pues vas a descubrir cosas que no te decían. Por ejemplo, dice, la CGTP dirigió el paro del 19, eso es falso. Eso lo dijeron a través del Comando Unitario de Lucha otros sindicatos, porque la CGTP se oponía. ¿Dónde está eso? Aparte, la CGTP está en las actas de Consejo de Ministros, las declaraciones del ministro del Interior, Cisneros Vizcarra. Ahí dice, aquí ha venido la dirigencia del Partido Comunista y de la CGTP a pedirme, ¿no? A llorarme, ¿no? Que no despida esto, que no haga esto, ¿no? Que se disculpan por el paro del 19 de julio. Ahí dice. Entonces, mucha gente ha escrito que el paro que lo hicimos nosotros. Eso es una gran mentira. Y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Hemos estado viviendo en medio de una gran mentira, patrocinado por gente mentirosa, ¿no? Entonces, el paro del 19 de julio, ahí hay que leer las actas del Consejo de Ministros. Yo le invito a mi amigo Valladares que lea las actas del Consejo de Ministros sobre el paro del 19 de julio y se va a dar con sorpresas, ¿no? Y todos, ¿no?, los de izquierda siempre han repetido un discurso narrativo falso. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por lo que Morales Bermúdez en su Consejo de Ministros, él escucha del ministro del Interior, de varios ministros que son militares. Sobre todo el de Cisneros Vizcarra, es interesantísimo lo que dicen. Entonces, por ahí, por ejemplo, es la parte económica política. Ahora, por lo educativo, la reforma de la educación que se montó con Velasco es desarmada por Morales Bermúdez. Todo lo desestructuró, ¿no? Y había pues un afán de que como no alcanzaba el dinero por la deuda externa para solventar educación, entonces que todos los sistemas que eran innecesarios, entre comillas, debían desmontarse. Entonces desmonta todo, no deja nada, ¿no? En el plano universitario, la Cantuta fue la más afectada porque Morales Bermúdez desde el 76 ya le tenía por orden de los Estados Unidos, ¿no? Cierra, clausura la Cantuta, definitivamente desaparece la Cantuta. Y el año 77, con motivo de disturbios estudiantiles interiores, no causados por los estudiantes, sino por el mismo gobierno, que le quitó rentas a la Cantuta, más de lo que le quitaba, entonces se generaron conflictos. Y eso aprovechó para intervenir. 20 días antes de su receso, ya estaba tomada la decisión, ya. Entonces que al día siguiente de su intervención, que miren, que recién ha ocurrido, eso es mentira. Entonces, ahí está en las actas del Consejo de Ministros del 1 de febrero de 1977, la decisión del gobierno de Morales de recesar la Cantuta. Y la Cantuta la recesan el 20 de febrero. Pero el 1 de febrero ya estaba tomada la decisión que van a hacer todos. Entonces, no es que la Cantuta recién, miren. Entonces, eso, por ejemplo, en el plano educativo te dice mucho, ¿no? De un gobierno que no solamente es pleonéxico, sino que emite leyes, decreto leyes, sin el sustento. Es decir, 8 meses después que está recesada la Cantuta, se da una ley que dice que el CONUC puede recesar universidades. Pero 8 meses antes le dan la orden al CONUC que recese la Cantuta. Imagínate. Ahora, sobre el Plan Cóndor, ¿no? Hay un documento desclasificado que dice que efectivamente el Perú formó parte tardíamente de la Operación Cóndor. Pero eso no es tan cierto, ¿no? El mismo Velasco denuncia que a él lo derrocaron en base a un plan internacional. Y esa es la Operación Cóndor, lo que no se dice. O sea, en el año 77 desaparecen a Carlos Alberto Maguid, ¿no? Ya estaba operando el ejército argentino en el Perú, ¿ah? Y el año 77, con la venida de Videla al Perú, se consolida un tratado secreto, ¿no? Y ese tratado secreto es el Plan Cóndor. ¿Cuándo ocurre el Plan Cóndor? Ya en su fase de fin, el año 80, cuando secuestran a Esther Gianotti Molfino y a otros 3 argentinos, uno lo habían traído de allá, ¿no? Y los asesinan. El caso más cercano fue de Gianotti Molfino, que aparece muerto en Madrid. Entonces, con los documentos desclasificados, sí sabemos, ¿no? Pero en el juicio que se hizo en Italia, Morales Bermúdez, a través de alegaba que él no sabía nada, que él desconocía. Pero si tú ves las actas de Consejo, estaba al día y estaba dando órdenes. Inclusive el premier Richard Prada sabía y le respondió al embajador, al ministro de Relaciones Exteriores, ásperamente sobre lo que Perú estaba haciendo y estaba cumpliendo un tratado internacional secreto, suscrito en Buenos Aires, ¿ah? Entonces, imagínate, ¿no? 20 días antes de dejar el poder, ocurre el asesinato de estos 3 argentinos aquí en Miraflores, ¿ah? Entonces, eso nos lleva, ¿no?, siempre a reflexión
que se miente mucho en el Perú. Y justamente ese tribunal italiano no se llevó puesto a la prensa peruana de mentir, sino que pidió las actas de Consejo de Ministros. Y las actas de Consejo de Ministros confirman que Morales Bermúdez está mintiendo. Hay un libro que se sacó, que sacaron su última confesión, dicen, ¿no? Y donde dicen, no, yo no sabía nada, no, con Argentina había acuerdos nada más sencillos, ¿no? Pues mentira. ¿Qué lo desmiente? Las actas de sesiones de Consejo de Ministros. Por eso lo condenaron, porque pobrecito, ¿no? Hay periodistas pagados que dicen, pobrecito, Morales Bermúdez, pobrecito, no. Los italianos sí tenían la noticia o tenían los documentos a la mano. Entonces mentía mucho, pues yo no sabía nada, ahí está. Uno puede bajar eso del internet, las actas de sesiones, y se va a dar cuenta que efectivamente sí sabía, ¿no? Por eso lo condenaron. No es que yo no sabía, sí sabía. Claro. Y esto se conecta directamente con lo que viene a continuación. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, 1980-1985, en donde se describe que este segundo gobierno, las actas mismas mencionan a la cantuta, no mencionan a la cantuta. Así es. No mencionan. Pero sí se describe que el presupuesto anual en educación, y sobre todo en educación universitaria, decreció abismalmente. Así es. En política interior, insurgió la guerra interna del Sendero Luminoso. El gobierno de Belaúnde luego presta su apoyo indeclinable a los argentinos frente a la guerra de las Malvinas, lo cual viene a colación de lo que se dijo anteriormente sobre el pacto secreto. Luego viene que el tremenda pérdida de caudal electoral de Belaúnde y la elección abrumadora como alcalde de Lima del izquierdista Alfonso Barrantes Lingán en 1985. Y así se cierra este capítulo. ¿Habríamos algo más que comentar aquí? Sí, fíjate, ¿no? Bueno, yo no soy especialista en esto de la guerra interna, ¿no? Pero la Comisión de la Verdad sacó informes, ¿no? Y es bueno revisar que en la época de Morales Bermúdez, el 78, el ministro Óscar Molina Paloquia ya había advertido, ¿no?, sobre este plan de Sendero Luminoso. Y Belaúnde se inicia justamente, pues, cuando eligen a Belaúnde en las elecciones. Sendero Luminoso boicotea las elecciones, ¿no?, en Chuschi, en Ayacucho, en Cangallo. Pero todo ese proceso es un proceso largo que es necesario verlo sin apasionamiento. Pero eso le choca a Belaúnde, ¿por qué? Porque la subversión empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer, no solo en la Universidad de Huamanga, ¿no?, sino en otras universidades. Y entre ellas pues se le echa la culpa a la cantuta. El mal de todo son las universidades, pero en Lima es la cantuta. Entonces Belaúnde pues tenía esa política, y el punto más álgido de la política educativa viene con la aprobación de la ley 23733, la ley Alaíza Sánchez. El movimiento universitario se levanta, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con esa ley, ¿no? Entonces imagínate, ¿no?, había un conflicto porque la deuda externa era terrible, ¿no? El alza del costo de vida era constante, poquito a poquito, pero constante. Y los sindicatos obreros todos siguen, ¿no?, si quieren, su pelea por tener reconocimiento de sus salarios, ¿no?, salarios dignos y justos. Entonces, si bien es cierto, Belaúnde admite, ¿no?, que la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso, pero eso trajo consecuencias terribles, ¿no? Acuérdate del asesinato de los periodistas en Uchurajay, o de las matanzas de campesinos, que hasta el día de hoy siguen habiendo juicios contra los militares que cometieron, no excesos, sino asesinatos, ¿no? Para eso los han formado, ¿no? Entonces, en cierta medida, el gobierno de Belaúnde es un gobierno, ¿no?, que empieza a tener ya problemas respecto a la política interior. Claro. Ahora llegamos al desastroso y nefasto gobierno de Alan García, del 85 al 90, que en realidad fue la prolongación y casi como la culminación de la desastrosa gestión económica que se venía operando en el Perú desde el año 56 con Manuel Prado. Así es. Y que destrozó prácticamente el aparato productivo y el presupuesto universitario y educativo desde aquella época. En este gobierno, ustedes dicen que en este primer gobierno de Alan García fue calamitoso. Así es. Destacan la inflación, destacan la nacionalización de la banca, igualmente el agravamiento de la lucha antisubversiva, la devaluación monetaria, los motines carcelarios sangrientos, con develamiento realmente cruento. Es decir, el Perú se convierte en un campo de batalla
en donde también participan las huelgas magisteriales, las huelgas a nivel general, y que se decide la debacle del Perú en toda gestión. Hasta que finalmente esto concluye en el gobierno de julio de 1990. Pero habría mucho más que comentar, ¿verdad? En realidad, en lo de Alan García, lo que siempre ponemos en cuenta es que Alan García mentía. A Dionisio Romero, al dueño del banco de crédito, le dice, no vamos a nacionalizar tu banco, le dicen, un año antes, ¿no? No, pierde cuidado, esos son rumores. Y al año siguiente ocurre lo contrario, ¿no? Que interviene el banco de crédito, los otros bancos, ¿no? Entonces, y los mismos militantes le reclaman, ¿no? Le dicen dentro del Consejo que eso no puede ser, ¿no? Porque eso va a llevar a la debacle, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Después de la nacionalización de los bancos, hay una debacle económica causada por los dueños de los bancos, en cierta medida, no en todo, ¿no? Y la crisis, ¿no? En fin, pero en cierta medida lo que nosotros percibimos en ese tiempo es una inflación excesiva y si se quiere, no, terrible. Tú cobrabas tu sueldo en millones de intis. Al día siguiente esos millones no valían nada. El arroz, el azúcar, el aceite, todo había subido. Cada día subían las cosas. Entonces imagínate, no tenías la seguridad, la estabilidad económica de respaldarte con tu salario, ¿no? Entonces, y eso pues en realidad en el Consejo se ve, ¿no? Dice, la gente protesta por... Bueno, pues que proteste, dicen, ¿no? Pero evidentemente ahí hay una política muy terrible. Ahora, sobre derechos humanos, el de Alan García fue el peor, ¿no? Uno de los peores con Fujimori, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay matanzas, ¿no? Hay asesinatos así a leves, ¿no? Una persona que delinque puede no pagar su culpa, ¿no? Pero no es necesario asesinarla, ¿no? La pena de muerte no se instauró en el Perú, pero evidentemente se aplicaba, ¿no? Entonces, esa es la época más terrible que hemos tenido en el Perú, ¿no? Claro, no quisiera dejar esta entrevista sin mencionar brevemente la conclusión del epílogo, en el que los autores concluyen de que el poder plutocrático en el Perú mantuvo una visión pleonéxica inflexible, sobre todo en educación y en todo el país en su conjunto. Cada gobierno, sobre todo dictatorial, se ensañó con la cantuta. Llega hasta aquí. No se aborda el gobierno de Fujimori con sus horribles masacres que también hizo en la cantuta, porque no están abiertos todavía, no están desclasificados dichas actas. ¿No es así? Así es, efectivamente. Bueno, la conclusión es que en educación, la alma mater del Magisterio Nacional es la cantuta. Y en educación no ha habido con buena vista la formación crítica de los educadores. Porque se cree que la universidad es el pensamiento único que se debe imponer, ¿no? El cristianismo se acabó, ¿no? Pero ¿qué hay de otras ideas? Y la universidad es para eso, para la concurrencia de ideas diferentes, ¿no? Y sin embargo, todo gobierno ataca a las universidades porque no se alinean con sus credos ideológicos. Y la universidad no es eso. Desde su inicio las universidades son diversidad de ideas. Entonces, y para formar maestros y enseñarles a mentir es bien difícil, ¿no? Y las historias de mentiras que tenemos en el Perú son terribles, ¿no? Y se le enseña en base a mentiras al peruano. Entonces, lo que hemos concluido es que efectivamente, ¿no? Cada gobierno tiene una actitud pleonéxica de educación. Si no sirve a sus fines, córtale las rentas, ¿no? Atácalos, desprestígialos. Y eso ocurre con la cantuta cada rato, ¿no? No último, un militar dijo que la cantuta era una universidad chicha, pero yo estoy en desacuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno ve, la cantuta tiene sus méritos. Desde Peñalosa hacia adelante, cantuta tiene escritores, tiene eso. ¿Pero por qué? Es gente, pues, de la extrema derecha que habla de esa manera, ¿no? De un odio visceral, ¿no? Hablando de esta gente de extrema derecha de odio visceral, entonces podríamos decir que todo lo que ha acontecido desde 1945 a esta parte, con excepción de Bustamante y Rivero, podemos decir que no ha sido más que una represión neofascista bajo una fachada democrática de la educación y del Perú en su conjunto. Claro, en cierta medida el neofascismo en el Perú no es tan reciente, ¿no? Pero evidentemente hay que educar a los educadores en el sentido de que sean más democráticos. John Dewey lo hizo en Estados Unidos, ¿no? Con una buena experiencia, pero también acá, ¿no? Es necesario enseñar que la palabra democracia tiene hondo significado, ¿no? Que no puede el Estado pasarte por encima, asesinarte y después decir que eso es normal y natural.
A un educador hay que enseñarles que el respeto a la vida humana, el respeto a la diversidad, el respeto a las ideas diferentes, ¿no? El respeto a las instituciones es importante en su formación. Los valores no son valores de la ultraderecha, ¿no? Son valores universales y desde ahí hay que comenzar. Para formar un educador, el educador debe tener una mente amplia, no una mente cerrada, ¿no? De eso se trata el libro. Víctor Masic, felicitaciones por la publicación de este libro y también a Ladislao Trinidad, John Morillo y Ronald Contreras. Los cuatro han constituido prácticamente un aporte muy bien documentado, que va a ser muy debatido y que va a ser con mucha repercusión recibido. Felicitaciones y lo esperamos en su siguiente obra. Gracias, Gustavo. Un gusto.